Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Mi mamá vino a verme. ¿Por qué me dejaron salir? Le puse una cara ligeramente confundida a la otra persona antes de salir, mientras escuchaba los murmullos de las otras personas. Pi Johan. Se me cayó el corazón a los pies cuando vi a Pi Johan con su uniforme de estudiante esperando afuera de la sala de animación, con los brazos cruzados y apoyado contra una columna. Cuando me vio salir me miró con cara tranquila. Esos ojos brillaban de ira. Estaba indefenso cuando la otra parte se acercó. ¿Por qué Pi Johan da tanto miedo cuando está enojado? Mis dos manos comenzaron a sudar ligeramente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza antes de que Pi Johan agarrara una de mis muñecas y me jalara hacia él. ¿Por qué crees que hice todo esto? ¿Sabías que cuando regresé a mi habitación y no te encontré, estaba muy preocupado? No puedes desaparecer así de mi vista. Me senté en el auto de Pi Johan sin decir nada. El ambiente en el auto estaba lleno de incomodidad hasta que llegamos a su condominio. Seguí a la otra persona a la habitación sin atreverme a decir nada. Como siempre, no me gusta cuando está enojado. Es muy aterrador y me hizo sentir incómodo, sin saber qué decir. Caminé hacia la otra persona que se sentó en el sofá y me sentó encima de él. Pero no importa cuántas veces lo haya intentado, todavía no estoy acostumbrado y me siento nervioso. Cada vez el rostro de la otra persona no muestra mucha expresión, pero puedo decir que está enojado. Pi Johan bajó el paño que me cubría la boca y me tocó ligeramente los labios con el dedo. Eso duele, dije, sin querer girando un poco la cabeza, frunciendo el ceño por el dolor. En ese momento me duele mucho la boca, la otra persona todavía no ha dicho nada. Pi, lo siento, hoy es el día de recoger al equipo. Si no iba a conseguir el engranaje. Traté de explicar. No quise preocuparte, lo siento mucho. Dije, sintiéndome culpable. Pi Johan no dijo nada, como si estuviera pensando, pero parece que me está esperando. Así que continué diciendo algo. Agarré la mano de la otra persona y puse el engranaje en la palma de su mano. Te lo voy a dar. A la otra parte no le importa. Solo he hecho un vistazo rápido a lo que tiene en la mano. He oído decir esto a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que dejan sus engranajes a alguien, que es como confiarle su corazón a esa persona. ¿Puedo quedármelo? Me gustas. Realmente me gustas. Lo siento. Y gracias por estar conmigo. Nunca nadie me cuidó como tú. Solía pensar que todos los días de mi vida eran buenos. Pero desde que entraste a mi vida, siento que todo está mejorando. Muchas gracias. ¿Por qué eres tan lindo? La vida fue buena conmigo, pero tú lo hiciste mejor. Me encanta la forma en que me apoyas en cualquier tipo de situación. Esta vida fue buena conmigo, pero lo hiciste mejor. No quiero huir, solo quiero alegrarte el día cuando sientas que el mundo está sobre tus hombros. Se siente como si nadie me hubiera conocido hasta que tú me conociste. Se siente como si nadie me hubiera amado hasta que tú me amaste. Se siente como si nadie me hubiera tocado hasta que tú me tocaste. Han pasado muchos días. Estamos entrando en el periodo de exámenes parciales. Ahora acabo de terminar de realizar los exámenes de las principales materias de la facultad. Me levanté de mi asiento y me acerco a la mesa del profesor, entregándole mi examen, antes de dejar escapar un suspiro de frustración. Nunca pensé que la Facultad de Ingeniería sería tan difícil de estudiar. Desde el día que estuve enfermo me quedé con Pi Johan hasta que estuve seguro de que estaba realmente bien y me permitió regresar al condominio. Pero para volver al condominio yo mismo tuve que pedirlo y hacerlo fue muy difícil. Cuando entramos en época de exámenes apenas nos veíamos. Ya han pasado 3 días.
Solo he sabido de él por Bill Prank, que me dijo que tenía que prepararse para trabajar en Boston, y como había exámenes estaba aún más ocupado. Tampoco tengo mucho tiempo libre. Hay exámenes y actividades del primer año. De repente mi teléfono sonó. Era un mensaje de Johan. ¿Ya terminaste el examen? Sí, ya terminé. Voy a buscarte. Nor, ¿quieres venir? Lo siento, no puedo. Tengo que ir a tutoría con un amigo. Johan, ¿sobre qué? Nor, física. Tengo un examen para mañana. Yo te daré clases particulares. Sal y espérame frente al edificio. ¿Me vas a dar tutoría? Chicos, lo siento, probablemente no podré con ustedes, dije, antes de mirar hacia otro lado. Si Johan me dice que salga y espere, significa que estaré allí en unos minutos. ¿Saben que él es el dueño de una empresa? No, realmente es un chico afortunado. Los demás se rieron y me halagaron. ¿Sabían que él es el dueño de una empresa? Nor es un chico muy afortunado. ¿Nunca les he preguntado sobre el trabajo? ¿No quieres hacer una pasantía en esa empresa? Daotog levantó una ceja y preguntó con sospecha. Una vez le pregunté a Johan, ¿y qué te respondió? Bueno, él dijo que si voy y pido unas prácticas, él mismo vendrá a entrevistarme. Eso es genial. El director ejecutivo irá a hacer la entrevista él mismo. Entonces me voy, nos vemos, dije antes de levantarme y despedirme de ellos, y caminar hacia el edificio del frente. Esperando solo un momento, un auto de lujo desconocido se detuvo frente a mí, antes de bajar la ventanilla. Sube, asentí antes de dar la vuelta para sentarme en el auto del conductor. ¿Es un auto nuevo? Normalmente es un Audi, pero este parece igualmente lujoso que el otro. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.